Hola, buenas tardes. Soy Víctor Ribalzaga, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Antes que nada, le agradezco a los organizadores por la invitación a darles esta charla que he titulado La arqueología de alta montaña y el culto a los cerros. Dentro de lo que es las ramas de la antropología, nosotros tenemos que identificado que el hombre del pasado, y es más, desde el presente también, hay un concepto que se utiliza mucho, que es la pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico y le ponen imágenes, y luego es tan famoso de que nos ponemos a revisar lo que estamos viendo de formas en las nubes, ¿no? Por ejemplo, o la forma de un árbol, o la forma de una montaña, en fin, son diferentes cosas que realmente no lo son, son otra cosa de la naturaleza que ahí están plasmadas, pero lo colocamos con algo que es muy de contexto de nosotros, ¿sí? De los seres humanos, de nuestras cosas. Bueno, pero dentro de la rama de la antropología, la arqueología, que es el estudio de los vestigios de los seres humanos en el pasado, pues lo que está haciendo es buscar eh, una presencia en el mundo, ¿sí? Eh, sobre esos vestigios que dejaron los antepasados. Pero yo estoy estrictamente hablando de la arqueología de alta montaña. Y para ello vamos a iniciar propiamente eh, con esa arqueología que ya se estaba realizando en Sudamérica, es la arqueología de alta montaña, pero por medio de pues, los grupos de arqueólogos eh, alemanes, de la Alemania nazi. Cuando Hitler acababa de tomar el poder, pues trató de conseguir todo lo que fuera adelantado o lo que fuera del pasado, ¿sí? Armas que les diera un poder extraordinario. Entonces mandó a sus arqueólogos a Sudamérica, hicieron unos registros fabulosos, muy parecidos a lo que nosotros en la actualidad trabajamos, ¿no? Ya con técnicas muy depuradas para hacer todo ese tipo de levantamientos arqueológicos. Bueno, pero ya llegando a estas épocas modernas, sí, estrictamente en los años 90, eh, pues la arqueología que se estaba haciendo de alta montaña era en Sudamérica. Empezaremos hablando en esa arqueología que está ahí, que es de latinoamericanos, y vamos a dar una remembranza muy rápida, ¿sí? Pero va a ser significativo para empezar a tener idea de lo que tenemos nosotros en un país con tantísimas montañas y que también se desarrolló todo un culto alrededor de ellas. Un culto especializado que tenía sus propios sacerdotes. Sí. Adelante. Johann Reinhardt es uno de los investigadores más famosos, uno de los exploradores norteamericano, y él pudo hacer el rescate junto con la doctora eh, Constanza Ceruti en el monte Yuyayaco, a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, pudieron ellos hacer un rescate impresionante.
se recuperaron los cuerpos momificados de niñas que entre el siglo XIV y XV fueron ofrendados a las montañas, a las deidades que sabían que el hombre del pasado sabía que estaban allí presentes en ese lugar. Por lo tanto, la recuperación y esas momias son fabulosas. Se contó con un gran equipo. Es el sitio arqueológico a mayor altura del mundo, a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? y, eh, y pudieron hacer ese aseguramiento. Hoy esas momias están en la Universidad de Salta, en el municipio de Rosario, en Argentina. ¿Sí? Para los que quisieran ir a verlas, van a encontrarse algo así. Ellas, pues, son niñas que un equipo de japoneses se dedicó a levantar los genes de todas las comunidades alrededor, ¿sí? Y se compararon con sus ascendientes de estas eh, momias y se llegaron a encontrar, ¿sí? Como pueden ver ustedes, parece que es una niña dormida, pero era tanto también los objetos que le habían puesto, los objetos metálicos, que un rayo le cayó y le alcanzó a quemar un poco parte de la cara y el cuerpo. Sí, pero parece como si estuviera dormida. Pueden ver ustedes el pelo, cómo estaba trenzado, ¿sí? Y toda su indumentaria está intacta. En las alturas, por la baja temperatura, se llegan a conservar los textiles, ¿sí? La materia orgánica, ¿sí? Pero esta es una recreación de cómo fue depositada la niña, ¿sí? Y pues eh, del resultado que hicieron los japoneses al estudiar eh, sus genes y ver quiénes tenían una relación con ellos, pues sí se encontró a los familiares del siglo XX, ¿sí? Y resulta que ellos estaban solicitando que les regresaran el cuerpo para darles cristiana sepultura, ¿sí? Cuando pues ellos no estaban con esa situación, ¿sí? Y pues se desató algo, pero pues obviamente que la ciencia pues en esto no tiene nada que ver con las cuestiones religiosas. Se respetan, pero algunas cosas son en absurdo y en otras eh, pues se tiene que tomar el valor de, del- de lo que representan. Y ustedes pueden ver que es como si fuera una niña que estuviera dormida, sí. Y es como cuando dicen cuando le extrajeron parte del ADN, parecía que era de una persona que acabaran de atropellar, sí. Y pues se pudo hacer un buen estudio de esto, un trabajo muy muy interesante. Les vuelvo a repetir, si quieren ir a Rosario, Argentina, ahí lo podrán encontrar. Pero ¿qué sucede en las altas montañas mexicanas? Nosotros no tenemos cumbres tan arriba, de 7.000 metros casi, pero tenemos el Pico de Orizaba, tenemos el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y todo ello se desarrolló y se investigaron, ¿sí? Desiree Charnay,
fue uno de los pioneros en este campo, y lo que hizo de Siré Charnay fue excavar. Esto fue a finales del siglo XIX. Entonces, no estaba prohibido que él se pusiera a excavar. Sí obtuvo un permiso, y los objetos que recuperó, pues sí, muchos se quedaron aquí en México, otros se fueron a Francia, sí, y en una exposición en el Palacio de Bellas Artes, pues se lograron exhibir estas eh, vasijas que logró obtener del sitio donde estuvo excavando, que es un sitio llamado Nahualac, en la Iztaccíhuatl. Y digo la Iztaccíhuatl porque las montañas tienen género, ¿sí? La Iztaccíhuatl o el Popocatépetl, ¿sí? ¿En qué se diferencian? Pues los que tienen nombres femeninos son de laderas más tranquilas, no tan fuertes, pero el que tienen las montañas que tienen nombre masculino tienen laderas muy fuertes, o sea, una pendiente muy alta, y eso pues llega a dificultar, pero esa es una característica. Laderas con pendientes muy pronunciadas son masculinas, muy suavizadas son femeninas. Pero bueno, en ello ya la arqueología de montaña aquí en México para los años 70, 60, 70, José Luis Lorenzo, arqueólogo, que ya terminó como parte del presidente, siendo presidente del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues ya hizo exploraciones en la cabeza del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Él estuvo haciendo exploraciones aquí y dijo que esa era la única arqueología que había bastado. Pero llegó a México el doctor Stanislav Ivanichevsky a finales de los años 80 y principios de los años 80, perdón, entregó un proyecto donde era buscar relación arqueoastronómica y culto a los cerros en México. Y de su primera generación, el doctor Arturo Montero, pues fue uno de los pioneros que salió porque estuvo dando clases, o sea, él fue realmente uno de los formadores. Él salió en los años 80, después en los años 90, Sergio Suárez Cruz es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Centro INA Puebla, ¿sí? Para el año 2000, sí, pues su servidor, Víctor Arribalzaga, pues estoy en ello, sí. De esta manera somos los que estamos ahorita, fueron realmente casi los pioneros, pero el original, el primero que empezó con todo, con la arqueología formal, pues fue José Lorenzo, sí. Stanislav Ivanichevsky, pues podríamos considerarlo como el padre por ser el formador de un grupo de arqueólogos de alta montaña, y que posteriormente nosotros fuimos formadores a la vez de otros arqueólogos que ya están profesionalmente trabajando y dando pues muy buenos resultados de sus trabajos. Sí, pues empezamos con que aquí el culto al cerro era la relación que se establecía con las deidades, sí, y que se le ofrendaban criaturas. Por ejemplo, para el 30 de abril, entre el 29 y el 30 de abril, subían los gobernantes de aquí del altiplano a dejar sus ofrendas al monte Tlaloc. En el monte Tlaloc hay con un gran adoratorio, ¿sí?
gran templo, dejaban la ofrenda de niños para sacrificarlos y en cuanto terminaban la ceremonia, bajaban al remolino de Pantitlán y ahí depositaban una niña. O sea, el niño lo dejaban en el templo, en la cima de la montaña, 4150 metros sobre el nivel del mar, y a la niña la dejaban en el remolino de Pantitlán, a nivel del agua. Esto con una relación muy clara de Tlaloc, ¿sí? Que se encuentra en las montañas, y Chalchiclicue, ¿sí? Que es la señora que está con las aguas bajas. Entonces, en esta lámina de los memoriales, de los primeros memoriales, podemos ver que son sacerdotes con el cuerpo pintado de negro y traen su bolsa de copal, traen un yacahuascli, un chicahuascli, perdón, palo de lluvia, pues, como se le conoce, y aquí llevan al niño cargando con su tocado ya para subirlo a la montaña y ahí ser ofrendado. Pero sabemos que nuestros antiguos mexicanos, sí, representaban exactamente su mundo. ¿Cómo era esto? Lo mapeaban. Sí. No estamos diciendo de que eran como muchos pretendían, todavía lo decían a mediados del siglo XX, sí, que eran grupos de salvajes. Pues no, había toda una estructura social con política, economía, religión, en fin, se mapeaban los territorios y uno de ellos está en este fragmento del Vindobonensis, ¿sí? Donde tenemos que ellos tenían identificada, ¿sí? Exactamente las orientaciones, ¿sí? Por ejemplo, una montaña humeante al sur, una montaña de cuerpo blanco al norte. Luego hacia el este una montaña con un cuerpo azul, verde azul, se puede decir, y al otro otra montaña nevada, ¿sí? Y esto se encuentra en el oeste. Muchos decían que este era el Pico de Orizaba, pero si ellos están guardando perfectamente la organización territorial, pues acá es donde debería de estar el Pico de Orizaba, pero no lo está. ¿Por qué? Porque realmente aquí tenemos la identificación de ellos. ¿Sí? Uno es el Popocatépetl, la otra es la Iztaccíhuatl, la mujer del cuerpo blanco, ¿sí? La Malinche, que es la Matlalcueyet, ¿sí? La falda verde azul, ¿sí? Y la otra, pues no es otro que el Nevado de Toluca, el Chignautecatl, ¿sí? Entonces, si estamos viendo esto, es porque hay toda una explicación de los mecanismos de lluvia. Estamos viendo que las nubes son empujadas por estos vientos calientes que vienen de la costa y hacen que se alojen en las montañas. Y entonces en las noches vemos cuando las nubes son arrastradas y sueltan la lluvia, ¿sí? Son aguaceros fuertes, ¿sí? En los campos de sembradura. Este es un mecanismo que son todos los años y es constante y es lo que da la vida en estos lugares. Pero si lo sustituimos, encontramos que ese mecanismo estaba detectado, ¿sí? Cada uno de los elementos involucrados están ahí presentes, pero con las deidades, ¿sí? Así tenemos a Hecat, que es el viento, que empuja a Mixcoatl, que es la nube, hacia la montaña, que es donde radica el Tlalocan, que es el recinto de Tlaloc, ¿sí?
Tenemos a sus compañeros, sus gemelos, que están Tepeyolot, ¿sí? Y Tezcatlipoca, también dentro de la montaña, ¿sí? Y de ahí ya una vez las nubes cargadas de la humedad, ¿sí? Se mueven por otra vez Ejecatl y los tlaloques se encargan de hacer que llueva, que caiga el kiawit, ¿sí? Que es la lluvia, ¿sí? Y ese fenómeno de fertilidad es lo que se provoca con las lluvias. Así, ahí trabajan asociadas la Tonantzin-Tlali, ¿sí? Que es la Coatlicue, que está involucrado el Chipetote, Tlazolteo, Xochipilli, y toda una serie de deidades que en los códices ustedes lo pueden distinguir con la nariguera que traen, ¿sí? Porque esa nariguera está indicando que son deidades de la fertilidad. Entonces hay todo esto, está girando y entonces decimos, ¿dónde está Tlaloc? Bueno, Tlaloc realmente es ese mecanismo de lluvia recurrente que cae y se hace cada año, ¿sí? Aquí tenemos a Tlaloc, pero es el mecanismo donde todos están jugando un papel, ¿sí? Pero cada uno de ellos son los elementos de la naturaleza, pero identificados, humanizados, porque la ciencia y la religión estaban de la mano. Entonces, ese mecanismo meteorológico, pues, está con eh, estos personajes perfectamente ligados, ¿sí? Y entonces tenemos que las acciones políticas, económicas, religiosas, militares, ¿sí? Pues eventos cívicos inclusive y agrícolas, pues estaba relacionado con todo esto, ¿sí? O sea, ciencia y religión, porque aparte de todo ello estamos sumando la astronomía, ¿sí? Ejecatl, que es Quetzalcóatl, también es identificado como parte de ese grupo, ¿sí? Pero es, es Venus. Si sale en la mañana, es Tlahuizcalpantecutli, pero su advocación en otra época del año es de salir en la tarde para acompañar al sol por el inframundo, entonces es Xolotl, ¿sí? Esto es lo que tenemos girando como el pensamiento de ese culto a las montañas. Espero haber compartido algo de lo que nosotros en la arqueología de alta montaña estamos haciendo y seguiremos haciéndolo pues con todo una disciplina que abarca muchísimas más. Integramos biólogos, integramos astrónomos, integramos, bueno, son grandes equipos y no dejamos de aprender. El arqueólogo de montaña realmente, eh, pues así como puede intervenir monumentos, también tiene que interpretar, ¿sí? E identificar la huella del ser humano en una roca erosionada, en una roca desgastada, y también tenemos que utilizar muchísimas técnicas y elementos con la modernidad que ya se nos están facilitando las cosas. Espero que les haya gustado esta charla. Estoy a sus órdenes. Soy Víctor Ribalzaga, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por su atención.